Hola, mi nombre es Fabián García Pastor y a continuación vamos a hablar del crecimiento exponencial y de la segunda mitad del tablero de ajedrez. El ajedrez tiene una leyenda que vamos a utilizar justamente para explicar este crecimiento exponencial que estamos viviendo ahora, en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Cuenta la leyenda que un famoso rey en la antigüedad, muy aficionado a los juegos, recibió pues por parte de uno de sus ciudadanos, los ciudadanos de su reino, un nuevo juego, y ese juego era el ajedrez. El rey quedó impresionado por el juego, le gustó mucho y quiso recompensar al ciudadano de su reino con un deseo, con lo que él quisiera. Este ciudadano, que era muy humilde y que tenía una familia bastante extensa que alimentar, lo que le pidió al rey, además utilizando el propio tablero del ajedrez, pues le dijo que lo que necesitaba era suficiente comida para alimentar a toda su prole, a toda su familia, y le dijo: dame por favor un granito de arroz para colocar en la primera casilla del ajedrez, 2 granos para colocar en la segunda, 4 granos para colocar en la tercera, así sucesivamente, doblando en cada casilla la cantidad anterior. El rey quedó también pues muy favorablemente impresionado por esa humildad de la persona que le había ofrecido este juego, que le había encantado, y por supuesto que se lo concedió, indicó que se lo prepararan, y al cabo de cierto tiempo la persona a la que había pedido que se lo preparara volvió y le dijo al rey que le había resultado totalmente imposible el cumplir con el mandato que le había pedido el rey. Le había explicado que el ajedrez tenía en su primera mitad 32 casillas, en la segunda mitad tenía 64 casillas, y que a medida que iba creciendo se iba duplicando. Entonces en la primera fila había muy poquitos granos de arroz, pero a medida que iban avanzando la novena casilla, la décima, etcétera, cada vez había más, de tal forma que en la casilla última de la primera mitad del tablero de ajedrez había pues del orden de 4.000 millones de granos de arroz, que a su vez, al pasar a la segunda parte del tablero de ajedrez, se iban duplicando y duplicando y duplicando. 32 casillas en la primera mitad, otras 32 sumando 64. La cantidad de granitos de arroz que hay en la última casilla es 2 elevado a la 63, que es del orden de 9 trillones de granos de arroz. Tantos granitos de arroz, tantos granos de arroz que no se habían producido en toda la historia de la Tierra, en todas las cosechas que hay. La verdad es que el crecimiento exponencial es algo que manejamos difícilmente las personas. Estamos mucho más acostumbrados a los crecimientos lineales, es decir, cuando decimos llego un poco más tarde o hay un descuento del 10% en algo, pero el crecimiento exponencial es difícil de aprender en muchas ocasiones. Trasladado esto a la época en la que estamos viviendo, hoy en día un dato que es muy relevante en esta cuarta revolución industrial es que el número de móviles, mejor dicho, el número de tarjetas SIM que hay en la Tierra ha superado ya el número de habitantes. En realidad, si en lugar de colocar un grano de arroz colocáramos una tarjeta SIM en cada una de las casillas, cuando llegamos a la última casilla, la número 32 de la primera parte del tablero de ajedrez, tendríamos del orden de 4.000 millones y pico de tarjetas. Y al pasar a la siguiente casilla tendríamos 8.000 millones. Es decir, teniendo en cuenta que la población de la Tierra es aproximadamente 7.500 millones de habitantes, acabamos de pasar de la casilla número 32 a la casilla número 33. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nos fijamos realmente en las exponenciales, hemos tenido un crecimiento tremendo en la telefonía móvil, que es equivalente a la primera mitad del tablero de ajedrez, pero aún en las tecnologías exponenciales, en las tecnologías nuevas en las que se basa la cuarta revolución industrial, hay un crecimiento pendiente muchísimo mayor. Por ejemplo, con el Internet de las cosas, donde ya estamos diciendo que hay unos 20.000 millones de aparatos conectados y que dentro de unos pocos años va a haber del orden de 50.000 millones. Por tanto,
en la primera mitad tenemos un crecimiento exponencial muy grande y justo cuando vamos a pasar a la segunda mitad, que todavía estamos haciéndolo, tenemos un crecimiento exponencial aún mucho mayor. El crecimiento exponencial que estamos experimentando en la cuarta revolución industrial solo acaba de empezar. Innovación permanente en la cuarta revolución industrial. Muchas gracias.